Buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar reflexionando en la misión de Dios. La misión que se ha expresado de diferentes maneras a través de la historia y que en la palabra de Dios ha quedado plasmada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mostrándonos las diferentes estrategias que Dios ha utilizado para cumplir esta misión que Él mismo se ha encomendado. ¿Y cuál es? La misión de Dios es redimir a la humanidad y restaurarla a la condición en la cual pueda cumplir el propósito original para el cual fue creada. ¿Y cuál es el propósito para el cual fue creada la humanidad? Fue para hacer la gloria de Dios. Fue para glorificar a Dios. Y el propósito también incluía el que nosotros tuviéramos como humanidad, como seres humanos, comunión con Dios. Ser la gloria de Dios, glorificarle a Él y tener comunión con Él es el propósito para el cual fuimos creados y para el cual Dios quiere restaurarnos. Y esa es la misión de Dios. Hoy vamos a centrarnos en el mensaje de los profetas. Estuvimos hablando el domingo pasado de Salomón, de algunos de los salmos, donde se expresaba este deseo de Dios de alcanzar a la humanidad. Antes vimos el mensaje acerca de Abraham, de que a través de él iba a ser bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Hoy vamos a hablar de los profetas. ¿Cuál es el contexto en el que aparecen los profetas que nosotros tenemos en nuestra palabra? Los profetas menores y los profetas mayores, como se denominan. Todos aparecen en el contexto de un reino dividido. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, y cada uno camina de forma distinta hacia su desgracia. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de estos reinos se fue apartando cada vez más de Dios. Tenía reyes que hacían algo que era completamente distinto a la voluntad de Dios. De repente asumía un rey, especialmente en el reino del sur, que se volvía a Dios, pero finalmente ambos reinos no tuvieron la capacidad, no fueron capaces de poder demostrar que eran un pueblo especial. No fueron capaces de ser la luz que Dios quería que ellos fueran. Al contrario, fueron pueblos que se fueron pervirtiendo cada vez más hasta el punto de llegar a adorar a los ídolos que adoraban sus pueblos, sus vecinos. Y esto trajo su desgracia. Ambos reinos fueron llevados en cautiverio y el reino del norte finalmente desapareció totalmente. Este es el contexto en el que aparecen los profetas. Dios envía a los profetas para decirles a los reyes y al pueblo en general: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, o si no, vendrá un castigo. Ese es el mensaje en general de los profetas. Pero también en medio de este mensaje general, muchos profetas mostraban esa visión que Dios tenía para un futuro, en el que no solo Israel, sino que todas las naciones del mundo iban a tener el conocimiento de Dios, iban a adorarle, iban a servirle como el único Dios. Un ejemplo claro del interés de Dios por las naciones es el del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás es un libro bastante corto, les invito a que puedan leerlo, es muy entretenido, interesante, y nos habla de una profecía muy particular. Es el único libro de los profetas que no tiene relación con el pueblo de Israel. La profecía que Jonás tiene que entregar es a un pueblo extranjero, es a Nínive. Los ninivitas eran un pueblo temido por todos los otros pueblos.
eran guerreros, sanguinarios, eran muy perversos, eran terribles. Era terrible caer en manos de los ninivitas. Entonces, el mensaje que Dios le dice a Jonás que tiene que entregar a los ninivitas es que producto de su maldad van a ser destruidos. ¿Qué hace Jonás? Jonás intenta huir. No va a cumplir esta misión que Dios le encomienda como profeta. Intenta huir, se produce una tormenta, es echado al mar, se lo traga un gran pez, posteriormente es devuelto a la tierra y nuevamente Dios le hace esta encomienda: anda a Nínive y dile que en una cierta cantidad de días toda la ciudad será destruida. Finalmente Jonás, entendiendo que no puede escapar de esta responsabilidad, va de mala gana y entrega el mensaje. Pero ¿qué pasa? Para la sorpresa de Jonás, los ninivitas se arrepienten de lo que estaban, de cómo eran, y desde el rey hasta el último hombre demuestran un arrepentimiento real. Y Jonás, en vez de alegrarse, se enoja y le dice a Dios: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Jonás le dice: la razón por la que yo escapé no fue porque tenía temor de lo que me iban a hacer los ninivitas por el mensaje que les iba a entregar. Me escapé porque yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Y estas palabras de Jonás demuestran claramente cuál era el pensamiento de todos los descendientes de Abraham, de todos los hijos de Israel. Ellos pensaban y querían y creían que Dios era solamente para ellos y que los beneficios que Dios otorgaba eran solamente para ellos. Si Dios decía que iba a destruir un pueblo extranjero, a ellos no les importaba y más aún disfrutaban, porque era un enemigo menos. Este era el pensamiento que Israel tenía en ese tiempo. Se habían olvidado completamente del propósito para el cual fueron creados como pueblo: ser bendición para las naciones. Y la respuesta de Dios la encontramos al final del libro de Jonás. Cuando Dios le responde a Jonás por haberse enojado por otra situación que ocurrió, le dice: tú no sembraste la mata de ricino, ni le hiciste crecer en una noche nació y la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. En otras palabras, está diciendo Dios: yo debo tener compasión porque yo también los creé. Y hay muchos inocentes. Hay mucha gente que necesita realmente que yo los ame, que yo tenga compasión de ellos. Este es uno de los ejemplos más claros en la Biblia del interés que Dios tiene por las naciones del mundo. Y el hecho de que tengamos el libro de Jonás en nuestra Biblia nos da a entender esta importancia. Es el único libro de los profetas
que no tiene una relación directa con el pueblo de Israel. Otro ejemplo que vamos a ver es el profeta Isaías. En el capítulo 19, el profeta Isaías hace una profecía muy interesante. Leo desde el versículo 19. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto, y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que se recuerde al Señor Todopoderoso en el país de Egipto. Cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que los oprimen, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. El Señor se dará a conocer a los egipcios y ellos reconocerán al Señor, le darán culto y le ofrecerán sacrificios y ofrendas. Harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero después los sanará. Ellos se volverán al Señor y Él se compadecerá de ellos y los sanará. En ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto y los egipcios hasta Asiria, y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. En ese día Israel se colocará a la par con Egipto y Asiria y será una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: yo bendigo a Egipto mi pueblo, a Asiria obra de mis manos y a Israel mi propiedad. Para nosotros quizá no nos causa extrañeza con la visión que tenemos completa de la palabra de Dios, pero para un israelita de ese tiempo escuchar este mensaje era algo inconcebible. Un altar para Dios en Egipto, que Dios liberaría a Egipto, que los egipcios servirían a Dios, que Dios sanaría a los egipcios, que no solo los egipcios, sino también los asirios iban a adorar al Señor, y que Israel estaría junto con Egipto y con Asiria, adorando al Señor. E incluso este pasaje del versículo 24 dice: en ese día Israel se colocará a la par con Egipto y Asiria. En el original dice: en ese día Israel será el tercero, ni siquiera el primero, el tercero, con Egipto y con Asiria. Y que Dios iba a decirle a Egipto: pueblo de Dios. A Asiria la trataría como obra de mis manos, y a Israel mi propiedad. Esto era inconcebible para los israelitas. Estos términos, pueblo de Dios, obra de mis manos, está destinado al pueblo de Israel. Los egipcios y los asirios no adoran a Dios. Es imposible. Nadie del pueblo de Israel podría imaginar aquello. Pero saben, hermanos, esta locura, entre comillas, es el deseo de Dios. Esta locura es la pasión de Dios. Esta locura es la que está en el corazón de Dios. Que aún los pueblos que nosotros consideramos que son los más terribles, que se han levantado como enemigos de Dios, aquellos que están, los pueblos que están más lejanos de poder acercarse a Dios, algún día le adoren. Eso es lo que está en el corazón de Dios. La misión global de Dios nos desafía a no solo mirar al que está al lado nuestro. La misión global de Dios nos desafía no solo a mirar a nuestro vecino, sino también nos desafía a mirar a aquel que está lejos, a aquel que no lo consideramos, a aquel que tiene un nombre difícil, a aquel que vive en un país con un nombre difícil, a aquel que vive a miles y miles de kilómetros de nosotros, porque esa persona es tan real como nosotros, porque esa persona tiene tanta necesidad como nosotros de Dios, porque esa persona tiene tanta o más necesidad de una esperanza que solamente puede entregarle el Evangelio del Señor. Actualmente en el mundo
hay más de 7.700 millones de personas. Y de acuerdo a algunas estadísticas, hay 2.800 millones de personas, 2.800 millones de personas que viven en etnias donde aún no es posible conocer abiertamente el nombre del Señor. Los 1.800 millones es un número que no nos cabe en la cabeza. Haciendo algunas comparaciones, habría que construir 102.134 estadios Ester-Roa y llenarlos de gente para tener 2.800 millones de personas. Se necesitarían 14.088 concepciones para poder albergar a 2.800 millones de personas. Incluso estos números de comparación, de referencia, son tan altos que no nos caben en la cabeza. Pero el problema es que existen, hermanos. Son personas, tienen nombres, tienen una vida y muchos de ellos no tienen esperanza. Ellos son nuestro desafío. Ellos son el desafío de la Iglesia de Dios, que fue creada para expresar y mostrar el mensaje allí donde el nombre de Dios no ha sido conocido, como lo dice el apóstol Pablo. Me he esforzado por ir a donde el nombre de Dios no ha sido conocido. Este es nuestro desafío. Este es el desafío que nos entrega la misión de Dios a nosotros. Queda mucha tarea pendiente. Y no podemos empezar a mirar al lado. No podemos empezar a buscar quién va a hacerlo. No podemos mirar a las iglesias de los países poderosos, así entre comillas, a aquellos que tienen más recursos. No, hermanos. Es nuestra responsabilidad, a cada uno de nosotros, incluso desde este rincón del mundo, se nos ha dado esta responsabilidad y a cada uno se le ha dado su parte que tiene que hacer para que el Evangelio sea compartido en todas las naciones. La pregunta es, ¿cómo estamos asumiendo nosotros como comunidad en forma personal este desafío y cómo vamos a responder a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Faltan naciones que conozcan el Evangelio del Señor. Hay 2.800 millones de personas y gran parte de ellos no han escuchado una sola vez este mensaje de esperanza que nosotros podemos vivir y que nosotros podemos tener. La reflexión es para que podamos asumir nuestra responsabilidad ante la misión global que Dios nos está entregando.